Bueno, déjenme invitar que abren sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 15. Y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 20. Y en verdad no vamos a cubrir todo esta mañana, pero quiero que leamos todo para que tenemos en contexto lo que estamos tratando en el mensaje de esta mañana. Entonces, 15, 1 hasta 20 de Mateo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y llamando así a la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro, le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos a orar. Padre, estamos agradecidos por tu palabra preciosa. Te pedimos que la bendigas a nuestras almas esta mañana, que hables por medio de tu siervo y todo lo que es de ti se recuerda, y lo que no es de ti que se olvida. En el nombre de Cristo. Bueno, domingo pasado vimos que Jesús caminaba sobre el agua y vimos que Él, en ese pasaje, que Él se apartó para la oración, y por eso nosotros debemos también. Vimos en caminar sobre el agua y todo esto, que Él tenía poder sobre la creación y que nosotros podemos hacer todo por medio de Él. Pero traemos sobre nosotros muchos problemas por nuestra incredulidad, y por eso, como Pedro, necesitamos poner los ojos en Cristo y no mirar a la tempestad. Ahora comenzamos un nuevo capítulo y me interesaba ver un hermano que
dividí el capítulo en tres partes, las tres solas de la Reformación. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero hay tres principios principales importantes que fueron renovados, traídos a la atención a la gente durante el tiempo de la Reformación, especialmente por Martín Lutero. Y se llaman tres solas porque hablaban en latino y en latino fueron sola scripta, es decir, solamente la escritura, sola fide, es decir, solamente por fe, y sola gratia, es decir, solamente por la gracia. Y son bien importantes, fundamentales. Y sola scripta, solamente la escritura, tiene la autoridad sobre lo que creemos y lo que hacemos. Y eso es lo que se ve en el pasaje que estamos viendo hoy. Sola fide, solamente por la fe podemos ser salvos, puede la gracia del Señor venir a nosotros, no por obras. Esto se manifiesta en versículos 21 a 28 con la mujer cananea. Y sola gracia. La gracia es la única cosa que motiva a Dios manifestarnos o darnos, mejor dicho, su Hijo y manifestarnos la misericordia. O sea, no hay mérito en nosotros, no hay bueno en nosotros para que merecemos la salvación, el favor de Dios. Y el autor dijo, esto se encuentra en la alimentación de los 4,000. No estoy tan seguro del último, pero seguramente en este pasaje hoy, en el pasaje de la mujer cananea, vamos a ver las primeras dos solas. Y Martín Lutero estaba leyendo a la Escritura y desarrolló estos principios respondiendo a los errores que él vio en la Iglesia Católica de su día. Y en su conflicto con la Iglesia, el principio sola scripta, solamente la Escritura, fue fundacional, fundamental, porque la clave fue la autoridad última. ¿Cuál tenía la autoridad última? ¿La Iglesia con sus tradiciones o la palabra de Dios, lo que decía? Y Lutero, la Iglesia envió y dijo, Lutero, tú tienes que renunciar a tus enseñanzas. Y él dijo, efectivamente, bueno, enséñame de la Escritura donde estoy errando y yo renuncio mis errores. Pero dijo, si no es la Escritura que dice, entonces tengo que ponerme sobre la Escritura porque la Escritura es de Dios. Y entonces, esta cuestión de la Escritura es bien importante hoy como en aquellos años, porque todo depende en cómo respondamos. ¿Cómo sabemos lo que sabemos de Dios? ¿Cómo sabemos cómo debemos adorar a Dios? ¿Es por la Escritura o es por una organización, sea la Iglesia Católica o la Iglesia Bautista o otra iglesia, o un hombre que dice que él tiene la prioridad? ¿Vamos a dar nuestra prioridad a la palabra o a otras tradiciones o costumbres o nuestras ideas propias? Hay iglesias hoy día, y estoy muy triste de decirlo,
que están poniendo los mandamientos de los hombres antes de la palabra de Dios. Y por eso ellos están aprobando cosas como la homosexualidad y mucho más que contradice la palabra de Dios. Nuestro pasaje es bien importante, porque en este pasaje Jesús mismo habla directamente al asunto. Y Él dice que la palabra de Dios es suprema, es sobre todo. Y en verdad, cuando añadimos a la palabra de Dios, estamos sustrayendo de la palabra. No hay nada más importante que la palabra de Dios. Y alguna gente dicen, pues ustedes están adorando a la palabra, a la Biblia. Están haciendo un ídolo de la Biblia. No es que la Biblia es un ídolo. Es que aquí tenemos lo que Dios nos ha dicho. Y la honramos porque Dios es el que habla a nosotros por la Biblia. Bueno, hay mucho más en este pasaje que solamente esto. Pero espero hablar de estas otras cosas en las semanas que vienen. Pero quiero asegurar que estamos construyendo sobre un buen fundamento, y por eso vamos a hablar solamente de la Escritura esta mañana. Es bien importante que entendamos que la palabra es el fundamento y que no podemos edificar nuestras doctrinas, nuestras ideas sobre otra cosa sino la palabra de Dios. Los escribas y fariseos vienen de Jerusalén, o sea, ese es un grupo formal que vienen a interrogar a Jesús. Son las autoridades espirituales de su día. Y preguntan, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Quiero encomendarles o alabarlos, porque ellos son honestos. Reconocen que sus ceremonias de lavar las manos son tradiciones y no son mandados por la palabra de Dios. Pero de lo que yo he leído, los escribas del día de Jesús pensaban que sus tradiciones tenían más autoridad que la Escritura. Supongo que razonaban, nosotros tenemos la palabra, hemos razonado de la palabra, las cosas así, entonces nuestros razonamientos son perfectos y tenemos que entender que son superiores a la palabra, que no nos dice tanto como nosotros decimos. Y voy a decirles que así eran muchas personas, líderes espirituales en nuestras iglesias, tanto como en otras. Comenzamos a pensar que mi razonamiento es perfecto y es la mejor guía a las Escrituras, y que si ustedes siguen a mí y mis razonamientos, todo está bien. Pero es puro orgullo que piensa que mi entendimiento es mejor y que tú vas a aprender más de mí que otra persona, cosas así. Es puro orgullo que dice, si otra persona llega a otra conclusión de lo que yo pienso de la Escritura, esa persona tiene que errarse porque yo soy la persona. Pero hay tantos que si no lo dicen en palabras tan honestas, están pensando igual. Voy a decirles algo. El pecado está en cada vida. El pecado corrompe todo, incluyendo nuestro razonamiento. Y por eso tenemos siempre corregir lo que estamos razonando con la palabra de Dios.
Las personas que piensan que ellos tienen el poder razonar mejor, siempre comienzan a imponer sus voluntades sobre otras personas, como si ellos fueran Dios mismo. Y es peor cuando dicen, es que la iglesia dice así. Pues, la iglesia siempre lo hace como nosotros. Porque entonces están invocando otro poder en lugar de Dios. Lo que la iglesia enseña es importante, pero siempre comparecemos todo con la Escritura. Esas personas, aún si llegan a una conclusión correcta, se ven a sí mismos como la autoridad en lugar de la Escritura. Y no debemos hacerlo así. A tales personas debemos decir sola scriptura. Si no se enseña la palabra de Dios, no tenemos razón para creerlo y tampoco tenemos autoridad para creerlo. Lo que la Escritura nos dice es lo que debemos creer sobre Dios y debemos seguir. Las tradiciones tienen su lugar, no quiero despreciarlas. Sí nos ayudan a seguir a la palabra de Dios. Los credos, las confesiones tienen su lugar si nos ayudan a entender a la palabra de Dios. Pero siempre debemos entender que nuestras conciencias son gobernadas por la palabra, no por credos o confesiones o tradiciones. Y si encontramos en estos algo que contradice la palabra, tenemos que seguir a la palabra y no a las cosas de los hombres. Solo Escritura. A los fariseos y los escribas, Jesús respondió: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Voy a decirles, esto es lo que pasa cuando elevamos las ideas de los hombres arriba de la palabra. En alguna forma, las ideas de los hombres nos dirigen a desobedecer o nos permiten desobedecer a Dios. Podemos asegurarnos que todas las tradiciones tienen fundamento en buena idea, o sea, buena disposición. Cómo lavar las manos. Probablemente se desarrolló por un deseo de proteger a la gente de hacerse inmundo. Algunos opinan que adoptaron la regla por todos de los mandamientos de los sacerdotes, otros no más para ser muy cuidadosos. Pero cualquier razón que comenzaban a hacer esta tradición, comenzaron a enseñar a la gente que era requisito hacer algo que no fue de la Escritura. Y entonces por eso bajaban la Escritura y elevaban las enseñanzas de los hombres. Y si quitamos los ojos de la Escritura, vamos a comenzar a bajarnos como lo hizo Pedro en el agua, caminando sobre el agua. Si siempre miramos a las interpretaciones de los hombres, desviamos un poquito más cada vez, hasta que, como hoy día, hay muchos que están yendo en la dirección opuesta de la palabra, diciendo que están siguiendo la palabra. Porque están basando sus ideas sobre las interpretaciones de los hombres, que son basados sobre interpretación, la interpretación no de la palabra directa. Jesús da el ejemplo de lo que se llama Corbán, y Marcos nos dice lo que se llamaba. Y parece que la idea es que si un hombre dijo, lo que tengo es dedicado a Dios, pudo guardarlo y seguir usándolo, y no tenía que entregarlo por sus papás.
y no sabemos por qué desarrollaron esta tradición, pero con buena intención o mala, lo que resultó es que mucha gente no cumplieron sus obligaciones a sus papás por este voto. Entonces el voto, la promesa fue algo inválido, ilegal, contra la ley. Y los fariseos están muy orgullosos de sus reglas y sus leyes, pero aquí Jesús manifiesta que estaban vacías y que en verdad dirigieron o permitieron a los hombres desobedecer a Dios. Entonces Jesús dice, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Yo pregunto, ¿cuántas veces, en cuántas maneras hacemos nosotros la misma cosa? Tenemos que comparecer todo con la palabra. Casi estoy seguro que lo hacemos, aunque no puedo dar un ejemplo perfecto, porque si yo reconocía que algo que hice era contra la palabra, tendría que cambiarlo. Hay que pedir a Dios que abra nuestros ojos para que podamos ver nuestros errores. Otra vez, sola escrita. Solamente la escritura puede ser nuestra autoridad. No podemos dejar que las imaginaciones de los hombres invalidan la palabra de Dios. Y luego Jesús cita a Isaías: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Fíjense en el contraste que hace Jesús entre doctrinas, siendo la enseñanza de la palabra, y los mandamientos de hombres. La palabra de Dios no es un libro escrito por hombres de Dios. Es un libro inspirado por Dios, dado a los hombres. Es cierto que hombres lo escribieron, no estoy negando esto. Pero los hombres no pusieron sus ideas de Dios. Dios los inspiró y ellos pusieron lo que Dios los reveló. Entonces, en este libro tenemos un recuerdo escrito, lo que Dios se ha revelado de sí mismo a los hombres. Y cuando alguien quiere añadir a lo que Dios ha hecho, está añadiendo los mandamientos y las ideas de los hombres a la palabra. Y cuando los hombres son tan arrogantes para pensar que pueden cambiar o mejorar a la palabra, se engañan. Están presentándose como Dios e interés en su vida. Otra citación que podemos decir de Isaías 8:20. Isaías dijo: a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, no hay nada de Dios en ellos. Pero ¿cuántos hoy día están pasando sus doctrinas sobre los mandamientos de los hombres y las enseñanzas y ideas de los hombres en lugar de Dios? Dios nos ha manifestado lo que es bueno. Dios nos ha dicho en su palabra cómo debemos adorarlo, cómo debemos servirlo. Dios ha dado todo. ¿Cómo podemos mejorar en la perfección de Dios? No se puede. Si cambiamos lo que Él nos ha dado, siempre estamos cambiando lo bueno a lo malo. Si no hacemos caso de lo que Él ha dicho, ¿cómo podemos excusarnos cuando nos presentamos a Él? Porque Él nos lo ha dicho. Según Pedro 1:3 dice:
como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Él. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad. ¿Cómo se recibe? Por el conocimiento de Él. ¿Y cómo conocemos a Él? Por encontrarlo en su palabra y practicar. Es la vanidad del hombre que piensa que él sabe más que Dios ha revelado, o que él tiene más poderes que otros hombres para determinar lo que la palabra indica. Sola escrita. Lo que no viene de Dios no nos ayuda a servir a Dios, no nos hace más santos, no nos hace más espirituales. Tenemos que escuchar lo que Dios dice, no a los hombres. Es tan triste. Se ve en tantas iglesias hoy día que están desviando de la palabra y entonces hay tantos errores. Están aceptando los morales del mundo, que son morales corruptos y que Dios ha condenado. Así son las tradiciones de los hombres. Ahora, quiero enfatizar que no desprecio las tradiciones. Pueden ser útiles cuando sirven a la verdad y a la palabra, y cuando son subordinados a la verdad. Pero si hay una decisión entre tradición o palabra, siempre tiene que ser sola escrita, solamente la escritura. Si de lo que yo entiendo, por ejemplo, en la Iglesia Católica, ellos ponen las tradiciones y la autoridad de la escritura al mismo nivel con las tradiciones. Ponen las doctrinas y las enseñanzas y las doctrinas de la iglesia, las tradiciones de la iglesia, en el mismo nivel como la de la escritura. Pero ¿qué pasa? Hay conflictos. Y cuando hay conflictos, ¿qué sigue? Pues siempre las tradiciones, no la escritura. Por eso ellos tienen tantas doctrinas que nosotros rechazamos, como la adoración de ídolos, o ellos dicen estatuas, las oraciones a los santos, la veneración de María, los sacerdotes. En teoría, todo es igual, pero en práctica, la tradición siempre es puesto arriba de la escritura. Ahora, la pregunta para nosotros no es atacar a la Iglesia Católica, pero es preguntar, ¿cuáles tradiciones tenemos nosotros que elevamos arriba de la escritura? ¿Cómo añadimos nosotros enseñanzas que nulifican, invalidan a la palabra de Dios? Tenemos que tener mucho cuidado. Otra cosa con la Iglesia Católica, si yo entiendo bien, dicen que la Iglesia tiene la autoridad final para interpretar la Escritura. Los protestantes y los evangélicos, como nosotros, creemos en lo que seamos la competencia del alma. No sé si traduzco bien, pero la idea de que cada uno de nosotros podemos leer la Escritura por nosotros mismos y podemos entenderlo por el Espíritu Santo, y lo que dice claramente es lo que dice. No necesitamos otra persona decirnos, porque nosotros podemos leerla, y por eso debemos leerla. Y debemos entender que la capacidad de interpretar bien lo que dice no depende en la inteligencia, sino en la sumisión al Espíritu Santo. No voy a decir que cualquier persona puede entender toda cosa en la Escritura. No, porque hay cosas que nadie entiende. Pero todos nosotros, por leerla, podemos entender cómo ser salvos,
cómo encontrar la vida eterna, cómo debemos conducirnos en este mundo. Y por eso, nosotros tenemos la responsabilidad de leerla, estudiarla y hacer como los de Berea que leímos esta mañana en Hechos, que cuando Pablo mismo predicaba a ellos escudriñaron las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Yo creo que Magrito dice, no deben creer a nosotros porque nosotros decimos algo. Lean lo que la Escritura dice, y si estamos explicando bien la Escritura, entonces creen. Si no, sigan con la Escritura porque nosotros no somos Dios. La palabra nos dice que un camino al cielo es por la fe en Jesucristo, recibiéndolo como Señor y Salvador, arrepintiéndonos del pecado. ¿Creen esto? Si creen otra cosa, rechacen. Dice la Escritura que la salvación es por gracia. No merecemos nada de Dios. Si Dios nos manifiesta su bondad, es por su bondad, su gracia. La salvación, como dice Efesios, es por gracia sois salvos, y eso por la fe. Pues es don de Dios, no de nosotros. Entonces, si uno desea salvación, hay que ir a Dios y pedirlo a la fe para que crea en Cristo. Y entender que nada que hacemos nos hace merecer a la salvación. No merecemos. Y todos nosotros necesitamos humillarnos bajo la palabra y obedecerla, a pesar de cuando la palabra dice cosas que nos extrañan. A la ley y al testimonio. La palabra de Dios es vivo, es eficaz. Predicamos a la palabra porque esto manifiesta el camino a la vida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios no regresa a Dios en vano, entonces cumple su propósito. No puede ser quebrantada. Tenemos que seguir la palabra, no cambiándola a las ideas de los hombres, pero cambiando nuestras ideas a lo que dice la palabra. Vamos a ver. Padre, siembra tu palabra en nuestros corazones y que crezca y que produzca mucho fruto en nuestras vidas. Concédenos fe para creer tu palabra y no a las ideas de los hombres. Si hay alguien escuchando que no confía en tu palabra, enséñanos que es verdad, que su corazón quede oyendo de la palabra y que obedezca y que cree en Cristo para la vida eterna. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén.